Nos enseñan a ir al baño y limpiarnos la colita, pero nunca nos enseñan acerca de nuestro mundo emocional. En cierta forma, el sistema educativo en el que vivimos se centra en desarrollar la razón, pero no la emoción. ¿Y qué pasa aquí? No es que tú no quieras sentir emociones, tú no tienes la capacidad de no sentirlas. Las emociones son respuestas a los estímulos del ambiente y no son racionales. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo evitar enojarme. Yo me voy a enojar si se activa una injusticia. Por ejemplo, en el caso del enojo o la ira, depende cómo ustedes quieran llamarlo, que tiene, pues la gente no le gusta hablar del enojo, no le gusta, pues creen que es malo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto se activa cuando yo percibo que me están atacando a mí o que está pasando una injusticia. Ahí es donde yo me enojo. Y este enojo, cuando yo lo logro entender, me doy cuenta que me está movilizando para protegerme o para proteger a otra persona, ¿sí? Son emociones positivas, pero el problema de las emociones, bueno, no el problema de las emociones, el problema con nosotros es que al no ser conscientes de nuestro estado emocional y de las emociones que estamos sintiendo en este momento, por ejemplo, perdemos el control. Llega un momento donde el impulso emocional se apropia de tu vida. Terminas haciendo cosas sin darte cuenta para buscar sentirte mejor, para evitar tu dolor. Te metes en el trabajo al 100% o te metes en las actividades de la iglesia porque hay mucho que hacer. Pero ¿qué pasa con mis emociones? Y resulta que pasa algo y de pronto, ay, no, yo porque estoy haciendo tanto drama, qué horror, no, voy a enfocarme en otra cosa. No solo no somos conscientes, sino que hemos sido educados para minimizar nuestras emociones. Es que eres muy dramática, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cierto? Es importante recordar que cada uno de nosotros experimenta las emociones de forma diferente. En el caso del funeral de mi papá, que fue en noviembre 29, uno de los comentarios que escuché, pues la verdad no voy a escuchar, pero escuché es, ay, pero Charlos no llora, Charlos no está llorando tanto, mi hermana estaba muy afectada, yo también, pero ¿qué pasa? El dolor lo vivimos de formas diferentes, hay personas que suelen llorar y lloran mucho cuando están dolidas y adelante, más poder para ustedes, si eso les ayuda a sanar, porque las lágrimas, si las lloramos bien, son un paso, o sea, si aceptamos la tristeza y nosotros lloramos todo lo que tenemos que llorar, son un paso de sanación, ¿sí? En mi caso, yo mi dolor lo expreso, en ese momento lo expresé de forma diferente. ¿Qué pasa aquí? No es que mi dolor sea menos que el de mi hermana, solo que lo experimentamos y lo percibimos y lo vivimos y lo expresamos de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo primero, como les había comentado en otro video, es que a mí me trauma esto, me trauma. Es el hecho de que la gente piensa que es normal no saber qué sentir. Y eso no es normal, ¿sí? Nosotros tenemos una mente maravillosa y la mente cuando la entrenamos, porque la mente hay que entrenarla. Hay una investigación de unos psicólogos de Harvard que hablaba que nosotros tenemos es un cachorrito mental. 47% del tiempo en el día no nos enfocamos en hacer lo que tenemos que hacer ni ponemos atención a lo que tenemos que poner atención. O sea, somos hiper distraídos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo soy consciente de lo que siento, para eso necesito saber qué siento. Ustedes el día anterior recibieron un workbook para conectar con sus emociones, recibieron la rueda emocional, que les voy a pedir que las reciban, ¿cierto? Y ya conectamos con nuestro cuerpo, porque eso es muy importante. No se trata de ser solo una mente, nosotros somos una integralidad. Y lo que toca al corazón mental toca al cuerpo, o sea, no son cosas separadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero vamos a entender algo. Nuestras emociones no son malas, están ahí para darnos un mensaje, como habíamos hablado anteriormente. Pero ¿cómo abrazarlas? Primero hay que aceptarlas. Aceptar no significa que yo estoy de acuerdo con algo. Aceptar significa que es una realidad que pasó. Ahora, cuando yo acepto algo, esto me da el poder para validarlo, o sea, tú existes en mi vida y yo puedo entonces tomarte y ¿qué puedo hacer? Redirigirte. Vamos a poner un ejemplo, la envidia. La envidia es una emoción que si no se trata, o sea, si no se elabora, nos genera muchísimos problemas. Pero ¿qué pasa? Tiene muy mala fama y pues no es que sea muy mala que digamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si de pronto yo estoy en X situación y a una persona, veo a una persona y me da envidia a esa persona, es porque yo estoy reflejando en esa persona algo que yo quiero y que no tengo. Y es mi decisión, una vez que identifico eso, definir qué voy a hacer.
voy a centrarme en el hecho de que no tengo esto, de que porque ya sí, yo no. O puedo sentarme en ver, ¿sabes qué? Eso significa que yo deseo tener un nivel de trabajo como el de ella. Voy a ponerme a trabajar para desarrollar mis habilidades y llegar a ese nivel, ¿sí? Entonces la envidia me puede traer un mensaje de decirme, hey, ¿sabes qué? Tienes que enfocarte más en tu desarrollo laboral. Hey, ¿sabes qué? Tienes que enfocarte más en mejorar tu comunicación. Todas las emociones nos traen un mensaje, pero para poder hacerlo hay que aceptarlas primero, aunque no estemos de acuerdo. Muchos de nosotros hemos aprendido que la envidia es mala y si tú sientes envidia es porque eres una mala persona. No, las emociones no me definen, yo defino a mis emociones. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tú sientes la emoción, llega la emoción a tu vida y no es el problema son las creencias que tú asocias con esa emoción. Entonces, si tomas la emoción más las creencias que tú asocias con esa emoción, ahí tenemos una afectación de estado emocional. Los seres humanos manejamos 3 tipos de estado emocional. Tenemos el eutímico, que es el normal, el hipertímico, cuando estamos, mejor dicho, que nos queremos comer al mundo, estamos súper emocionados. Y tenemos el hipotímico, que es cuando nos sentimos súper bajitos, sin energía, ¿sí? El normal es el eutímico. Y esto pasa incluso por semanas. ¿Sí? O sea, el estado emocional no es una emoción, es un estado en donde convergen lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo interpreto. No metamos creencias en las emociones. Las creencias nos impiden hablar con nuestras emociones. Cuando la emoción llega a tu vida, una vez que ya la reconociste, ¿cierto? Bueno, estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Si el enojo se activa cuando alguien me mueve mis valores, me mueve mi moral, ¿qué es lo que me está intentando decir esto? Y miren esto, el enojo es la emoción que nos mueve a poner límites. Y una cosa vital del autocuidado es poner límites, ¿sí? Si llega alguien y me trata mal y yo me enojo, lo que me está diciendo el enojo es, hey, ponle un límite, hazte respetar, sin pelear, pero hazte respetar. Ahora, ¿qué me dice la tristeza? La tristeza me dice, ¿sabes qué? Hay algo que pasó en tu vida a lo que te tienes que adaptar. Tienes que hacer cambios. De la misma forma, esa tristeza nos potencializa a subir, nos potencializa a crecer. Y muchas veces en esta cultura en la que vivimos, desde la perspectiva religiosa, algunos dicen, no, es que es falta de fe, es que tú no crees en Dios. Nada que ver, hasta Jesús lloró. O el enojo, es que vas a pecar. No, nada que ver. El problema no es cómo yo siento la emoción, el problema es cómo la expreso. Y resulta que si yo me hago ciego a mi estado emocional o yo me la paso rechazando mis emociones y buscando por dónde esconderme, aquí es donde se genera el problema. Aquí es donde se genera la indigestión emocional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, reconoce la emoción, dale un nombre. No le pongas etiquetas, es mala o buena, no, solo dale un nombre. Intenta entender, o sea, intenta identificar qué fue lo que pasó que te despertó esa emoción. No es un ejercicio tan fácil, pero a medida que lo vayas practicando vas a agarrar músculo. Esto es como el gimnasio. Uno no va al gimnasio un día y sale mamita o papito del primer día. A medida que tú vayas ejercitando estas técnicas, vas a lograr mayor control, pero esto hay que hacerlo diariamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Identifiqué que estoy enojada. Identifiqué que estoy enojada porque resulta que tengo que hacer una fila de 2 horas y cuando yo llegué eran 20 personas y en la oficina solo atendieron una persona en 1 hora y vi que los asesores estaban hablando allá afuera solamente chismeando, por ejemplo, ¿cierto? Aquí entre ustedes yo, y eso me pasó ayer. ¿Y qué pasa? Tú tienes cosas que hacer, tú necesitas que te atiendan, tú necesitas movimiento. Tienes 2 opciones. O te enojas y comienzas a gritarle a la gente, insultar a la gente, o vas y expresas tu molestia a la persona que está en la puerta revisando solo Facebook. Oiga, disculpe, usted, llevamos aquí 1 hora, estamos parados, hay niños pequeños aquí en la fila, ¿por qué no nos atienden? En 1 hora han atendido a una persona y nosotros tenemos también cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú expresas tu emoción. ¿Por qué? Porque es una injusticia que, pues, oye, no te atiendan en 1 hora a 20 personas, o sea, y que estén hablando dentro. O sea, hello, salgan de Facebook, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No atacas a la persona, pero sí expresas tu enojo. Así
es como yo puedo darle un camino, una dirección a la emoción. Reconozco la emoción, identifico por qué la siento, qué mensaje me trae la emoción a mí y tomo acciones al respecto. El asunto es que en la naturaleza humana nosotros damos emoción, nosotros sentimos. El sentimiento estimula el pensamiento y es el pensamiento el que da resultado a la conducta. Y tenemos que ser conscientes de esas tres. ¿Ok? Entonces, lo primero es identificar. Para poder identificar hay que aceptar. ¿Sí? Hay que aceptar mi pasado, porque esas creencias que nosotros tenemos emocionales, que son negativas, que no nos permiten conectar con las emociones, son creencias de nuestro pasado, de cosas que vivimos, que nos enseñaron, que sentimos, que nos traicionaron y nos duelen todavía. Nosotros tenemos que aceptar el pasado, tenemos que aceptar el presente también. No se trata de quedarnos encerrados en un dolor de años, hay que aceptarlo. Resulta que fui víctima de un evento increíblemente doloroso. Aceptar el dolor que esto me genera no significa que yo, bueno, qué rico que me pasó. No, para nada. Significa que yo soy más grande que mi dolor. Significa que mi experiencia no me define y que yo voy a tomar acciones en miras de mi propio, de un bienestar, de un equilibrio emocional. Resulta que, por ejemplo, perdí a un familiar y el dolor es horrible. Y yo siento, por ejemplo, que si yo no estoy triste es porque lo estoy olvidando. Y yo lo hablo de mi experiencia personal. Como les comenté, mi papá falleció el 29 de noviembre. Y el duelo es un proceso complejo. Y llega un momento donde a veces uno siente, a mí me pasó, que si tú disfrutas algo, te ríes, oye, pues estás en duelo, tu papá se murió, ¿qué te pasa? ¿No? Pero cuando llegó esa creencia, yo me dije, espérame, no. El hecho de que mi papá se haya muerto no significa que yo no pueda sonreír. Y yo estoy segura que si mi papá estuviera aquí, estaría contento de que yo pudiera sonreír. Y el hecho de que yo sonría no significa que no me duele. Ahí está el dolor. Y pues ustedes saben que nuestros familiares se lloran un pedacito del corazón de nosotros. ¿Qué significa eso? Acepté mi dolor. Me dolía, me va a doler, me seguirá doliendo. Pero ya dejé de pelearlo. Y eso me permitió darle un nuevo significado, tomar ese dolor y hacerlo mi motivación para hacer un montón de cosas en la vida. Y ese es el punto. Aceptamos nuestras experiencias, nuestro dolor. De pronto tuviste una vida súper conflictiva y te hubiera encantado no cometer tantos errores. Acéptalos. Porque aunque fueron errores, lo que aprendiste te hizo la persona que eres hoy. Y eres una buena persona. ¿Y por qué eres una buena persona? Porque estás aquí. Y porque estás aquí porque quieres aprender, porque quieres mejorar. Las personas que no son tan buenas personas para mí son aquellas que, no, yo no voy a cambiar. Sí, yo me enojo mucho, pero pues que se aguanten. Esa es mi vida. Yo soy así desde el nacimiento. Para mí, el hecho de querer imponerle a otros mis emociones o mis experiencias, eso no habla muy bien. Es un punto personal, ¿cierto? Entonces tú estás acá, estás trabajando en crecer, estás trabajando en mejorar, estás trabajando en aceptar ese proceso emocional, que aunque es difícil, es la única forma de liberarnos. Muy bien, entonces vamos a aceptar nuestro pasado. Aceptar no significa, qué rico, cometí un error. Significa, sí, lo cometí, sufrí, me enseñó y ahora voy a construir algo positivo en base a eso. Segundo, identifico mi emoción, qué estoy sintiendo, qué me lo causó, por qué me sentí así. Y tercero, pregunto cuál es el mensaje que la emoción tiene para mí. En base a eso, voy a tomar mis acciones de conducta. Recuerden que la emoción, yo no puedo no hacer algo con la emoción que siento. Ahora, depende de lo que haga, que sea bueno para mí o que me afecte, que me genere más problemas. Por ejemplo, comerme las emociones es lo peor que uno puede hacer. Y si ustedes tienen problemas para hablar de sus emociones, yo les recomiendo agarren una libreta y escríbanlas ahí, no se queden con ellas. Una de mis canciones favoritas describe las emociones como esas bolas de destrucción de edificios que se hacen como bolas de demolición en tu cabeza y demolen tu mente en cierta forma, ¿no? Entonces no permitamos eso. Si es difícil hablar de nuestras emociones, comencemos a escribirlas, a entenderlas, a sacarlas para que podamos liberar un poco de depresión emocional. Y con el tiempo vamos agarrándolas y vamos analizándolas a nuestro propio paso. Entonces, identificar, de nuevo, contextualizar por qué la sentí, qué estoy sintiendo, qué me lo despertó, cuál es el mensaje que tiene para mí. Y segundo,
practicar esto todos los días desde una perspectiva compasiva. Somos seres humanos, no somos perfectos. Es más, si la perfección humana no existe, eso significa que la imperfección no existe. ¡Guau! ¿Cierto? Eso significa que somos seres en constante desarrollo diario, todos los días. Veámoslo como lo que es. Y cuando nosotros aprendamos a hacer esto día con día, a ser más conscientes de nuestras emociones y de esta forma poder ejercer mayor control sobre la dirección que quiero que tomen, en ese momento es que nosotros vamos a poder tener una experiencia vital, humana, mucho más satisfactoria, más real. Porque cuando ignoramos las emociones, cuando las evitamos, lo que hacemos es que estamos viviendo en una vida que realmente no es tan plena, porque es como si nos pusiéramos bolas de hierro en las manos y en las piernas y no pudiéramos caminar como quisiéramos. Y el seguir adelante se vuelve tan pesado y tan cansado. Así que recuerden, vamos a aceptar las emociones, aunque no queramos, aceptemos que tenemos dolor, aceptemos que tenemos de pronto una historia que es muy dolorosa, pero es mi historia. Y esa historia, así como es de dolorosa, me hizo la persona que soy hoy, me hizo el guerrero, la guerrera que soy hoy, me hizo la persona que está buscando seguir adelante, me hizo la persona que está buscando ser mejor persona, me hizo padre, me hizo madre, me hizo hija, me hizo amiga, me hizo trabajador, me hizo quien soy hoy. Quien niega su historia se niega a sí mismo. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? Comencemos por conocer nuestras emociones. Cuando nos conectamos con eso, aprendemos a conocer lo que se llama el cuerpo emocional. Y eso les va a ayudar un montón. Porque cuando aprendan a conocer esas reacciones y aprenden a redireccionar esa energía emocional, y no me refiero a los espíritus y el universo, no estoy hablando de una energía espiritual. Estoy hablando de una física energía que se produce por las reacciones químicas en su cerebro. ¿Ustedes qué van a poder hacer? Van a poder tener una vida mucho más suya. Van a poder generar un proceso de aceptación mucho más poderoso y sobre todo, esto es el punto, van a poder encontrar mayor bienestar. Muy bien, un punto importante. Aquí abajo está el workbook. ¿Qué vamos a hacer? En el workbook hay 3 técnicas que son técnicas para nosotros aterrizar en el momento. Porque una de las cosas que le tenemos que enseñar a la mente es vive hoy. Deja de pensar en tu pasado. No te atasques en tu pasado y no te andes preocupando por tu futuro. Vive hoy. Tenemos 3 técnicas ahí que van a practicar en los momentos donde sientan que su mente está muy acelerada o de pronto estoy demasiado ansioso o estoy muy angustiado. ¿Qué vamos a hacer? Van a practicar estas 3 técnicas. No todas las técnicas le sirven a todo el mundo. Uno tiene que buscar cuál es la que le ajusta más a uno. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta la respiración de cuadra, que es la primera que van a ver, que son 4 segundos. Respirando todo el aire que puedan meter, 4 segundos sosteniendo el aire y 4 segundos soltándolo. Se hacen en series de 10. A mí, me ayuda muchísimo con la atención. Hay otra que es para amarrar el cerebro a los sentidos. Cuando estamos tan encerrados por nuestras emociones, perdemos la conexión con el ahora. O sea, somos una cabeza flotante, como decía una maestra, y el cuerpo se desconecta. Y la siguiente técnica es una técnica para qué? Para estimular a través de los sentidos que la mente aterrice en el momento, en lo que está pasando hoy. Y la última técnica es un escaneo corporal. Es lo mismo, es conectar al cuerpo con la mente, pero de diferente forma, donde yo comienzo a centrar mi atención en las diferentes partes de mi cuerpo y cómo se sienten. Es la forma como de cliquear. Es importante que recordemos, no hay un proceso de gestión emocional si no hay una conexión entre el cuerpo y las emociones. Tenemos que conectar la mente con el cuerpo para que nosotros podamos. Ese es el primer paso. De ahí generar un proceso de gestión emocional mucho mayor, mucho mejor. Autocuidado. Identificar y aceptar mis emociones. Y abrazarlas, aunque no me gusten, aunque crea que de pronto son malas y realmente no lo son, porque yo soy el que les doy ese significado, es lo que me va a llevar a un proceso de agilidad emocional y a poder encontrar, en cierta forma, a medida que lo practique diariamente. Yo les aconsejaría practicar todo esto por 1 mes y medio más o menos, para poder ver un cambio significativo, más o menos 1 mes y medio. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a ayudar a llegar a un bienestar emocional. Muy bien. No se les olviden checar el workbook. Adelante. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Y esto practíquenlo
todos los días, hagan esa conciencia emocional, hagan ese ejercicio, estar aquí en el ahora, no meterse en las preocupaciones. Hay que aceptar para poder soltar y poder ser libres y poder tener una vida sincera, una vida que es mía, no una vida que es de mis emociones, sino una vida que es mía, porque mis emociones no deben definirme. Yo soy quien puede definir a mis emociones y yo soy quien va a dirigir qué es lo que van a hacer por mí, hasta dónde me van a llevar. ¿Listo? Que tengan un lindo día, cuídense mucho. Hasta luego.